Ay, sí. Ya. Partimos entonces. Esperamos a la pastora. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Ceci se va a conectar en unos momentos. Ya. Vamos a partir Está entonces fuera de la casa orando. igual. Ah, ya. Por honor al tiempo, porque se nos pasa volando. Y tenemos, bueno, esta es nuestra última clase y tenemos varias cositas que ver hoy día. ¿Ya? Así que vamos a partir nuestra última sesión. Vamos a partir orando. eh, para que el Señor bendiga este espacio. Bueno, yo creo que ya el día 1 está bendecido, ¿no es cierto? Todo lo que sea estar en un mismo espíritu, escudriñando la palabra, estudiando la palabra del Señor, yo creo que ya es un tema bendecido, ¿ya? Así que oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por encontrarnos primeramente con salud, porque pudimos levantarnos hoy día, Señor, para poder estar conectadas, compartiendo juntos, juntas, Señor, en este momento. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has salido al encuentro, como decimos tradicionalmente, porque tú nos has amado desde el principio y porque tú nos has llamado a ser tus hijas, porque tu gracia nos ha, eh, tu gracia irresistible nos ha llamado, Señor, a conocerte y gracias a ello nuestra vida también ha sido transformada y está siendo transformada, Señor, día a día para tu gloria. Te damos gracias por este espacio, por esta instancia, por el tiempo que hemos vivido juntas, por las enseñanzas que hemos podido tener y te pido que también tú hoy día nos sigas guiando, nos sigas acompañando y que vayas atesorando en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos ayudes a ir atesorando en nuestra mente y nuestro corazón aquellos elementos que nos sirvan para seguir avivando el fuego de nuestro espíritu, Señor, y que estos mismos conocimientos, estas mismas experiencias nos vayan ayudando a comprender que tenemos un valor especial, que tenemos un alto valor para ti, que ha sido desde el principio, y que ese es el valor y también eh, es lo que nosotros tenemos que llevar también al resto del mundo, al resto de mujeres que nos rodean. Te damos gracias por este tiempo, lo dejamos todo, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Partimos entonces con nuestra clase, con nuestra última clase. Oh, gracias. Estaba leyendo el chat. Y partimos en esta última etapa. Ayer estábamos en nuestra reunión de, ay, ¿cómo se llaman ahora? Ayúdenme. Nuestra reunión de conexión, conexiones, ¿sí? ¿Puedes juntar el nombre? Nuestra reunión de conexión y estábamos, Grupo. sí, en nuestro grupo de conexión, eso. Y estábamos compartiendo un poquito de lo que veíamos, bueno, yo estaba compartiendo un poquito de lo que estábamos viendo en esta clase. Y Y era bueno darnos cuenta de que tenemos esta instancia de compartir, de poder escudriñar la escritura y también la historia y darnos cuenta aún más fehacientemente de que del principio las cosas han sido distintas. Lo hemos dicho el primer día, damos gracias al Señor porque estamos en una congregación en que tenemos valor. Y suena bastante crudo decirlo así, que estamos en una congregación que tenemos valor, porque eso implica que también hay otras que no lo tienen tanto. Y que eso se manifiesta también por, como decíamos en la primera clase, por una interpretación a veces intencionada, a veces no intencionada, sino que somos hijos también de nuestra época, somos hijos de nuestras enseñanzas y que después vamos replicando, o de nuestras ideas doctrinales de cuál es el rol de la mujer en la congregación. Y el hecho de que podamos ser parte de este espacio, de tener una secuencia de temas, que podamos tener una secuencia de clases en un diplomado donde la temática central es ir descubriendo, redescubriendo o afianzando el valor que nuestra identidad en Cristo ya es algo súper importante, muy importante, porque por lo general estos espacios no existen. Porque de repente es peligroso, así como no le dé mucha alita a la mujer porque después va a querer, quizás que va a querer a la iglesia. Y en realidad lo vemos a lo largo de la historia, lo vimos al principio, lo primero que hizo Jesús en este ministerio fue tener una comunidad de pares, de iguales,
donde no habían hombres ni mujeres, donde no habían ricos ni pobres, donde no habían impuros, puros e impuros, sino que eran todos iguales. Y eso es el discurso también que obviamente viene del Padre, emana del Padre y es lo que nosotros vivimos, es lo que nosotros vivimos. La gracia divina de Dios es para toda persona sin importar su edad, su género, su clase social, su raza. Y eso lo vimos también al principio de la iglesia, pero lamentablemente vemos que después pasa la historia y ya no están. Entonces, eso es lo que esa última parte es la que vamos a ver hoy día y reflexionar en torno a eso. Y insisto, esta reflexión igual es como súper interesante porque somos una iglesia donde la mujer es un igual. Entonces, de repente la oración o el llamado o mis oraciones en mi momento íntimo es, Señor, ayúdanos a llevar esto a iglesias que en realidad no lo tienen. Nosotros lo tenemos, lo estamos explorando un poco más, pero que pueda llegar a tal vez congregaciones en que no lo tienen. Eh, Eso, así que parto hoy día con lo que quería compartir con ustedes. Ahí sí, ya. Ahí me dicen, ¿no es cierto? Se ve bien, ¿verdad? Yo todavía me pierdo con Zoom, lo llevo usando como 2 años, que todavía me pierdo. Ahí sí. Y vimos en la clase anterior, en la última, vimos la importante participación que tuvieron las mujeres en la iglesia primitiva, en cómo gracias a estas iglesias casa, o casas iglesias que comenzaron a hacer, la mujer empezó a tomar un rol más protagonista porque es dueña de casa, entonces estaba dentro de su espacio, ¿no es cierto? La forma que se tuvo en ese momento de poder evangelizar, de poder llegar a otras personas con este mensaje de fe, con las buenas nuevas del Evangelio, fue haciéndolo a través desde el contacto, lo que ustedes decían, del trabajo, de cuando compartían con otras personas trabajando o estaban en el mercado, ¿no es cierto? O estaban haciendo su vida cotidiana, ellos hablaban, ellos predicaban acerca del Jesús resucitado. Y eso permitió de que los lugares de encuentro ya no fueran tanto las sinagogas, sino que fueran como en las intimidades un poco de las casas de estos mismos hermanos. Y estos hermanos iban invitando a otros e iban llevando este evangelio y se comienzan a formar estas primeras comunidades. Y en estas primeras comunidades veíamos que las mujeres tenían un rol súper importante porque, como decíamos recién, eran las dueñas de casa y por ende estaban en su espacio, pero no solo eran las dueñas de casa en el sentido de un servicio, de que atendieran en, no sé, las reuniones que se hacían para hablar de la palabra, donde se decía, recordamos el texto de los Hechos, que compartían el pan y que estaban unánimes en oración y ruego, ¿no es cierto?, que compartían sus bienes, sino que también creemos por la enseñanza que traían los discípulos de Cristo, de que ellos también eran parte importante de este día a día en las enseñanzas, en la exhortación, porque también vemos estas figuras de liderazgo que fueron siendo prominentes. Pero, pero después conforme va avanzando la historia, vemos que empiezan a haber algunas dificultades. Y terminamos diciendo en la última clase que estas dificultades radicaban no por una pequeña parte, porque si bien cuando estaban con Jesús era más fácil compartir entre las mujeres y verlas como iguales porque era lo cotidiano, pero también pasado esto, nos damos cuenta que por textos que eran de la época, que no estaban en el canon de la iglesia, ¿no es cierto? Algunos apócrifos en que habían algunas dificultades entre cierto liderazgo, por ejemplo, entre María Magdalena, en el caso de las mujeres, y entre Pedro, porque aunque hayan sido enseñados en una enseñanza de iguales, eso no implica de que fue tan fácil llegar y decir, oh, no, no importa, ahora la mujer que estaba relegada ahora puede ser líder junto a nosotros. No. Yo imagino que tampoco tan fácil no debe haber sido. Y eso se empezó a traducir en ciertos conflictos eh, que nos relatan algunos evangelios apócrifos. Pero también hubo cierto tema, lo comentábamos en cómo
la sociedad greco-romana comenzó a ver este movimiento de Jesús. Lo vimos en las últimas diapositivas, ¿no es cierto?, en que era un poco raro este movimiento del resucitado, de este nazareno, porque se trataban todos como hermanos, porque la mujer no estaba relegada a la vida privada, sino que lideraba en estas congregaciones, entonces no fue fácil de asumir por el entorno. Y eso llevó a muchas críticas dentro de la forma en que ellos comenzaron a hacer iglesia. Y eso va avanzando hasta lo que vemos hoy día, donde empezamos a ver la eliminación progresiva de las mujeres en el liderazgo. No tanto de la vida eclesial, porque la mujer siempre ha estado en la vida eclesial, pero la diferencia es específicamente en el liderazgo. Así que vamos a ir viendo de qué forma o cómo esto va menguando después de tener un tiempo con Jesús de iguales, de establecer este mensaje, esta forma de hacer iglesia, también en la iglesia primitiva, también con Pablo, en que estamos como súper arriba en estas dos etapas fundamentales, y después nos encontramos con escritos, ¿no es cierto?, con ciertos escritos en la Biblia en que nos dejan en aprietos, como por ejemplo, calle la mujer en la congregación o sométase, y ahí nosotros decimos tal vez, va, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿en qué momento cambió esto? Y a su vez, esto mismo nos lleva a nuestro presente, porque en base a esos textos se ha dado, pero a lo largo de la historia y sobre todo en la época contemporánea, con todo lo que tiene que ver propiamente con el feminismo y la irrupción de las mujeres en toda la vida social, el por qué queda relegada, o por qué queda relegada a este segundo lugar o bajo los conceptos del sometimiento y todo eso. Y eso es parte de por qué muchas iglesias hoy en día tienen a la mujer no ejerciendo ningún tipo de cargo, dominio, ni siquiera predicando en el mismo púlpito que el pastor, sino que en una mesita un poquito más abajo. E incluso hemos escuchado otras cosas más, lo digo así abiertamente, súper tirada las mechas y no sé si decir con todo el respeto del mundo, porque por ejemplo, cuando acá habíamos escuchado que cuando en una de las iglesias de por acá, que incluso cuando la mujer estaba con su periodo, el pastor no podía predicar. Y no sé si alguien la ha escuchado antes en otro contexto, pero yo la primera vez que lo escuché quedé así como, o sea, más encima la iglesia tiene que enterarse de algo tan personal y privado de uno, así como no es que el pastor no va a predicar hoy día porque como su esposa está con su periodo, él está impuro. Y yo cuando me comentaban acá, yo quedé así como, o sea, estamos en pleno siglo XXI y aún así se siguen considerando estas malinterpretaciones de los textos, muchas veces, insisto, por dogmas, porque mi iglesia funciona bajo esos dogmas y se va replicando. Es más, yo buscaba estos días más material audiovisual para compartir con ustedes y entre que me daba risa y me daba pena, porque si usted coloca en YouTube o coloca en Facebook, que Facebook es una plataforma también de muchos videos donde se comparten conferencias y cosas así, el rol de la mujer en la iglesia, participación de la mujer en la iglesia, usted va a encontrar de que del 100% de los videos, el 90% son videos de hombres, mensajes de hombres, hablando acerca de la participación o el rol de la mujer. O sea, yo me decía Lanto y de hecho me reía y le decía, qué simpático, es como que tuviéramos un retiro de mujeres y que todos los expositores fueran hombres. Pero estamos hablando de temas de mujeres, para mujeres. Entonces, y se te empieza a reproducir, yo empecé a reproducir videos, evidentemente la mayoría de ellos, gran parte de ellos, no todos, pero gran parte de ellos, era para decir que en efecto no, es que la mujer tiene que guardar silencio, tiene que estar callada, no puede participar, no puede predicar, que ese es el dilema más grande. Eh, y lo vemos, como le decía, en YouTube, usted con lo que va a encontrar del 100% de los videos, el 90% son de hombres. Y más encima, obviamente, diciendo, no, sabes que la mujer no les permitió hacer eso porque la escritura dice así. Y es más, ayer, sí, ayer se nombró a la capellana de la moneda. No sé si usted lo vio por ahí.
la capellana de la moneda. Ya, la capellana de la moneda es una de las profes de la comunidad teológica, ¿ya? Isani Birch. Ella es la nueva capellana y cuando se comentó, se salió, ¿no es cierto?, a la luz la noticia de que ella era ahora la nueva capellana, los textos abajo decía precisamente lo mismo que vamos a conversar hoy día, no, pero es que no, bueno, ella es luterana, obviamente los luteranos tienen su desarrollo femenino, sí, súper importante. Y decía, no, es que la mujer, ella no debiera estar haciendo eso, porque la mujer no debe estar en su lugar. Entonces, para abajo los comentarios, la mayoría de ellos decían, no, pero es que eso no es posible. ¿Por qué no tienen a un hombre en ese puesto, como ha sido históricamente? ¿Por qué tienen a una mujer como capellana? Y ella es una tremenda teóloga, escritora. Karin, recho limpiarme la nariz, perdón. Y, y me imagino que esos comentarios vienen de las mismas comunidades cristianas, para mi pena. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho yo cuando lo vi quedé así como, oh, qué genial, porque nosotros habíamos estudiado unos textos de ella igual en clase. Y ver ahora que es capellana, igual es significativo. Entonces en vez de decir, oh, qué bueno, no, es que cómo está haciendo, como decía Karin, estos comentarios nacen de creyentes, ni siquiera nacen de no creyentes. Porque para los no creyentes igual es como, oh, qué bueno, porque siempre han sido hombres. Entonces, pero bueno, insisto, somos hijos de nuestra formación, hijos de nuestras enseñanzas, del dogma que creen las congregaciones también en la que nosotros estamos. Y por eso que es importante el buscar, el estudiar y ver si tal vez somos de ahí o no. Pues. Yo con mucho amor igual crecí en una iglesia bautista donde la mujer tiene un lugar secundario, participa bastante, pero secundario, y uno se da cuenta de que, insisto, nacen de la formación del dogma de cómo la iglesia establece que va a ser, que van a ser sus creencias y que van a ser lo que va a regir la vida de su congregación, ¿ya? Entonces vamos avanzando en qué pasa aquí. ¿Por qué vamos viendo entonces que esta eliminación progresiva? Y ahí partimos con la pregunta, ¿qué pasó? Porque si estábamos viendo, ¿no es cierto?, en la clase anterior y las anteriores, las mujeres en el ministerio de Jesús, hechos tan importantes como la mujer María Magdalena en la resurrección, después que va levantando casas iglesias, ¿no es cierto? Entonces, que es súper activo en su formación. ¿Y qué pasa después? ¿Por qué nos encontramos un poco más adelante con los textos en Corintio, con los textos de Timoteo u otros más, en que cambia completamente? Es que no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Y cuando ella eran líderes de las casas, iglesias, evidentemente eran líderes sobre hombres. Entonces ahí es donde nosotros empezamos, nos empieza a hacer ruido y decimos, va, pero si no veíamos con Jesús y con Pablo que las mujeres eran iglesias de iguales, ¿qué pasó en el camino? Y acá es donde nosotros empezamos a encontrar algunas aristas de lo que comienza a ser la constitución oficial de esta iglesia, de la iglesia, ¿no es cierto?, cristiana, y cómo fue necesario, entre comillas, tal vez hacer cambios. Y vamos a ver cuáles son esos cambios. Lo primero, ¿no es cierto?, que nosotros empezamos a ver esta eliminación progresiva de las mujeres que se hace al final del periodo posapostólico. Es decir, vimos que con los apóstoles no hubo gran drama porque al final las mujeres, lo vemos en las cartas, en Hechos, en algunas cartas de Pablo, donde él habla mucho de las mujeres, de hecho hablamos de ella la semana pasada, pero cuando pasa esta generación de estos apóstoles, ¿no es cierto?, pasa una nueva generación y se convierte a oficializar la iglesia propiamente tal en la generación de los ministerios, es que se empieza a cambiar esta visión. ¿Por qué? Porque, como decíamos ahí, el que las mujeres fueran discípulas, que siguieran a Jesús, no fue gran problema antes del siglo III, ni lo fue tampoco en la creación de las casas iglesias, sino que después, y porque ambos líderes, tanto nuestro Señor Jesucristo como Pablo, fueron bastante abiertos en ese sentido. Por eso que nos llama la atención que después existe este cambio tan radical. Y ese cambio nace de lo que empieza a hacer la iglesia, y es que empieza a colocar orden.
Entonces, según, ¿no es cierto?, lo que nos va relatando la historia, esta iglesia primitiva que empieza a desarrollarse y establecerse, comienza a establecer el orden dentro de lo que era su composición. Y este orden comienza a ser o comienza a hacerse por medio de lo que se conoce como los códigos domésticos y también por las instrucciones que se entregan en las cartas pastorales. De hecho, vamos a partir con Romanos 16:15. Vamos a ir a Romanos 16:15. Ahora estoy con una Reina Valera. Romanos 16 y voy a leer ahí rapidito los primeros versículos del 1 al 15. Dice así. Os recomiendo además, hablando Pablo, ¿no es cierto?, a los romanos, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que las ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, amigo mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludar a Peles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a los de las casas de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludar a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía. Saludar a Síncrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están en ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Areneo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están en ella. Saludar los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. ¿Cuántas mujeres habían aquí en esta salutación entre medio de todos estos personajes? Se percató de la cantidad de mujeres que habían en el saludo de la carta a los romanos. Sí, solo que me pasa que de pronto confundo nombres de hombres con mujeres en esa época. Sí. ¿Dónde lo vamos viendo? Porque al lado por lo general, no, a mí igual me pasa, por ejemplo, yo veía Amplias, y es, Amplias será hombre, será mujer, pero al lado dice, Exacto. amado mío, si no fuera por eso, amado mío o amada mía, no sabría. Pero claro está que tenemos que saludar a todo el mundo, Jessica. Definitivamente. Eso es una orden. Lo genial de Pablo es que si nos damos cuenta, él no solo menciona a la persona. ¿Se fijan qué menciona junto con ella? ¿O él o ella? Menciona lo que ha hecho. Menciona cómo colabora, menciona lo bueno que ha hecho, lo bonito que ha hecho, el servicio que ha hecho. Entonces vemos en este primer relato de Romanos que en esta lista de 25 personas, 8 de ellas son mujeres, son bastantes mujeres. Y igual, siempre leemos considerando, como dice acá el texto, de que el documento es androcéntrico, que está centrado principalmente en los hombres, pero aún así la cantidad de mujeres es mucha, porque vemos también, con lo que decíamos en la clase pasada, que la participación de las mujeres en esta primera evangelización, en la creación de las primeras iglesias, fue fundamental. Principalmente por algo bien particular que yo creo que ya hemos deducido en las clases anteriores, y es que si siempre has estado relegada a un segundo plano, a la vida privada de la sociedad, y luego conoces a un maestro que te demuestra lo valioso, lo valiosa, lo importante que eres,
Entonces, yo creo que la gran parte de las mujeres actuaron como lo hizo, ¿no es cierto?, la samaritana. ¿Qué hizo la samaritana cuando tuvo su encuentro con Cristo? Se fue para su casa tranquilamente. ¿Qué hizo? Partió corriendo y fue a contarle a sus vecinos que había conocido un profeta que le había dicho todo. Entonces, tal vez más allá de los hombres, sino que cuando tú ves que se te está entregando la posibilidad que nunca has tenido de ser un agente activo en la vida social, de llevar el mensaje, lo más probable es que lo hayan aprovechado a concha, ¿ya? Pero, como dice acá el texto, desgraciadamente esta participación fue paulatinamente eliminada. Lo vemos tanto en los textos bíblicos como los extrabíblicos, los que datan del siglo I y siglo II, y hasta tercero, en que las mujeres ya se fueron silenciando de a poquito. Pero no solo fue el silencio, sino que también vino la exclusión propiamente tal de las mujeres en el liderazgo, sino que en general se perdió la posibilidad de concebir la iglesia como una comunidad de iguales, y esa igualdad en todo sentido, en el sentido económico, cultural, ético y de género. Entonces, ¿qué empezó a pasar cuando la iglesia se empieza a formalizar o a establecer? Empieza a generarse la jerarquización, el acomodo de las estructuras, y este acomodo estaba relacionado principalmente en cómo se vivía la sociedad del Imperio Romano, porque evidentemente estaban a los ojos también de ese entorno. Y por otro lado, el Imperio Romano estaba muy atento a todo movimiento que se gestara. Hay un concepto que se conoce como la Pax Romana y que tiene que ver con que se va a mantener en tranquilidad cualquier cosa que no sea generar un movimiento revolucionario. Entonces, en ese sentido, cuando ellos empiezan a ver de que el movimiento de la secta judía empieza a crecer, acuérdense que no lo ven como el cristianismo que nosotros lo vemos hoy día, sino que lo empieza a ver como un grupo que va creciendo y que dentro de ellos habían revolucionarios también. Acuérdense que varios de los discípulos, Pedro, por ejemplo, eran celotes, o sea, eran de la resistencia judía. Continuamente se estaban generando estos altercados en que ellos estaban ahí, iban a atacar, se levantaban contra el imperio, eran reprimidos, empezó la persecución, se para la persecución, sigue la persecución. Entonces, en ese sentido, los ojos están bastante puestos. Si vemos cómo empieza a crecer el cristianismo, tiene un crecimiento bastante explosivo. Acuérdense que los primeros textos de Hechos, en las predicaciones, ¿cuántas personas se convertían en las predicaciones públicas? ¿Recuerdan esos pasajes? Se convertían 100 en una campaña evangelística de los discípulos. ¿Cuántos se convertían? ¿Se acuerdan? Miles. Igual interesante porque no sé si una exageración porque no había tanta gente, pero no, se convertía mucha gente, lo que significa que evidentemente los romanos estaban muy atentos a este movimiento, muy atentos. De hecho, vemos un pasaje, ¿se acuerdan? Cuando se preguntan si es que este cristianismo o este movimiento que se está generando va a ser de problemas, disculpen, no me acuerdo el pasaje, pero si va a ser de problemas, dicen no, porque es como dejémoslo, dice, si se va a morir solo, y no se murió. Y de hecho, no sé si algunos tenemos esta cosita, no sé si la logran ver ahí, voy a poner la mano para que la vean. ¿Se ve? Un ictus. Un ictus. ¿Saben cómo nace el ictus? ¿Han escuchado la historia del pececito? Yo sí, yo creo que sí. Ya, dale, Cari. ¿La has escuchado? Oh, yo soy la más hablantina hoy día. Dale, por favor, hable. Habla mujer, Hable. no calles. Eh, una vez escuché esto, es que colocaban esta señal en las puertas para que supieran que eran seguidores de Cristo. Entonces, si tú llegabas a una casa y encontrabas el ictus afuera, tú sabías que esa familia era seguidor del resucitado. Así es. Y de hecho,
porque en tiempos de persecución era tan complejo que si te equivocabas de hablar con una persona, olvídate, estabas muerta. ¿Por qué? Por la persecución. De hecho, dentro tiene, por lo general, tiene un acrónimo que es Jesucristo es el Señor, algo así. Y lo que hacía gran parte de la gente cuando quería saber si es que se encontraba frente a un cristiano, era que, como decía Karim, a veces estaba en las puertas o a veces ellos lo que hacían es que, no sé, estaban conversando con alguien y llegaban y hacían como el signo así en la pared, como en la mano, me refiero que lo dibujaban, una parte del pez, lo dibujaban así como abajo. Y si la otra persona conocía el código, de cierta forma era eso, era un código, ¿no es cierto? Entonces, si la otra persona te completaba la otra parte del pez, ya, estamos ante un igual, estamos ante un hermano, porque conoce el mismo código. Entonces, si yo estoy conversando y quiero saber, no sé, quiero hablar de Cristo, quiero hablar de Jesús y, y, y no embarrarlo, obviamente, porque me podía costar la vida, entonces lo que hacía era que marcaba esta parte del pez y si la otra persona me marcaba la segunda parte, entonces significaba de que estaba frente a un hermano y que ya podía comenzar a hablar tranquilamente acerca de Cristo, del Evangelio. Pero si no, silencio. Entonces el ictus se convirtió en ese sentido en una representación de lo que era la fe de los creyentes para poder mostrar si estaban seguros, para poder hablar con otros por el tema de la persecución. Y por lo mismo, porque como decíamos recién, el Imperio Romano estuvo muy atento a este movimiento que empezó a crecer bastante rápido. Entonces, para ellos no estaba esta espiritualidad de decir, oh, qué hermoso el cristianismo. No, para ellos un grupo que se reunía de judíos era un peligro porque podía levantarse en contra el imperio. Y eso implicaba, ¿no es cierto?, que había que atacar. Y de hecho en este tiempo igual se van viendo todas las persecuciones. De hecho, parte ya con el 70, con Nerón, que empieza a atribuir en su locura que los cristianos quemaron la ciudad. Y ahí empiezan ya las primeras persecuciones de la iglesia. Entonces, la incorporación de estos valores patriarcales de la sociedad romana se va viendo como esta forma también de hacer iglesia y de hacer familia de la sociedad romana se empieza a traducir también en cómo la iglesia cristiana se empieza a gestar. Y de hecho en la clase pasada igual hablábamos de algunas citas de lo que decían algunos pensadores o los registros que van quedando históricos acerca del movimiento de Jesús o de esta iglesia que se está gestando. Y por ejemplo, ahí le estoy compartiendo una cita de Livio, ya en el siglo I, y acerca de las mujeres que se acercan a ellos y que estaban hablando. Y él les dice, y no sé si les suena familiar lo que dice Tito Livio, dice, ¿qué clase de conducta es esta? O sea, hablar con los maridos de otras mujeres. ¿No podíais plantear las mismas preguntas a vuestros maridos en vuestras casas? ¿No les suena conocido eso? Entonces ya empezamos a ver que en medio que estas mujeres que están irrumpiendo públicamente, hablando de las buenas nuevas, no empieza a caer muy bien en la sociedad grecorromana, porque la mujer, sus mujeres no hacían esto. De hecho, sus mujeres eran parte, las mujeres participaban de los cultos, lo vemos también en del tema de los corintios, pero participaban de otra forma en los cultos a las diosas, ¿no es cierto? Así que ya se empieza a cuestionar, se empieza a criticar cómo es posible de que estas mujeres estén hablándole a ellos, a los hombres, a maridos de otras mujeres y por qué si quieren intervenir, quieren preguntar, quieren hablar, hablen en su casa. Ya se empieza a hacer este cuestionamiento. Y ya comienza, recuerden que la iglesia se está empezando a constituir, a firmar y empiezan a aparecer ya estos elementos que vamos conociendo como los códigos domésticos. Y los códigos domésticos empezamos a verlo ya en el Nuevo Testamento, lo empezamos a ver específicamente en las cartas que va a escribir Pablo. Y es bastante, y nos parece bastante raro, aquí hay algunos ruidos entre las cartas de Pablo y estos códigos domésticos en cuanto a la interpretación. Veamos cuáles son esos códigos domésticos. Vamos con Colosenses 3, 18 y 19. Colosenses 3,
18 y 19. Damaris lo tiene a mano ahí, si lo encuentra lo puede leer. Colosenses 3, 18 y 19, por favor. Ya, tengo la Reina Valera. Sí, yo igual estoy con Reina Valera. Ah, ya dice. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bien, muy bien. Ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, estas primeras reglas, establecimientos, ordenanzas en cuanto a las casadas, ¿no es cierto?, para con sus esposos. Esa es una. Segundo es Efesios 5, 22 al 24. Karim, ¿lo tienes por ahí, por favor? Voy. Efesios va. Efesios 5. 5, 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén... no quiero leer esto. ¿Podemos leer otra cosa? O en otra Leamos versión un cambia. salmo. Leamos el Salmo 23, que es tan bonito. Ya, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Hasta cuándo era, mi amor? 24, por favor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Menos mal que Walter está en otra pieza. Amén. Pero, quiero compartir los versículos que siguen, porque ese es el código para las mujeres. Pero el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Porque todos somos miembros de un cuerpo, de una carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Más yo digo de esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces ahí vemos cómo se va estableciendo un código mutuo, no solo específicamente para las mujeres, pero también nos vamos dando cuenta que a su vez nos cambia bastante el panorama, ¿no es cierto?, en relación a lo que teníamos antes. Veamos también Primera de Pedro 3:1. Ojo, no es que antes dijéramos que las mujeres no estaban sometidas ni amaban a sus esposos, sino que esto va apuntando a un tema de liderazgo dentro de la congregación. Primera de Pedro 3:1. 3:1. Lo tengo. Ya, súper. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando solo esa, ¿cierto? A ver el otro. Espera. Sí, no, sigue el otro igual, por favor. El 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muy bien. Casta y respetuosa. Mire, hay una nota, bueno, esta fue mi primera Biblia de estudio, esta es la plenitud, me encanta, porque tiene unas notas de la dinámica del reino. Y dice: consejos sabios a las esposas. Mujeres, el espíritu de sumisión por el cual una mujer reconoce voluntariamente la responsabilidad de liderazgo de su esposo bajo Dios es un acto de fe. En ninguna parte la Biblia somete o subordina genéricamente a las mujeres a los hombres. Pero este texto manda a la mujer que se someta por voluntad propia a su esposo, y al esposo se le manda en que en amor se dedique a cuidar a su esposa, pero sin abusar nunca de su confianza.
Este arreglo divinamente ordenado jamás pretendió reducir las posibilidades, los propósitos o la realización de la mujer. Únicamente la naturaleza pecadora de los seres humanos o un recalcitrante tradicionalismo eclesiástico pueden justificar, sacando fuera del contexto bíblico determinadas evidencias, comillas, textuales, la explotación social de las mujeres o las restricciones que se le imponen a la hora de darles participación en el ministerio de la iglesia. Pasajes como Primera de Corintios 2:12 y Corintios 14:34-35, que vamos a llegar allá, eh, que desaprueban que la mujer enseñe cuando no se le ha invitado a ello, entre paréntesis, usurpe la autoridad del hombre u opine en público, tienen que ver exclusivamente con la relación entre ella y su esposo. ¿Ya? La palabra griega para hombre en Primera de Timoteo 2:12 es aner, la cual se traduce tanto como marido como hombre. El contexto claramente recomienda marido, como indica la evidencia al resto del Nuevo Testamento. Se considera variable la participación de la mujer en las asambleas cristianas. La sabia recomendación de la Biblia para las mujeres parece resumirse en lo que Pedro dice aquí: a aquellas cuyos maridos no han aceptado la fe aún. Se les dice que sus palabras no constituyen la clave para ganar sus maridos a Cristo, sino que su vida cristiana y su espíritu de amor sí lo son. De la misma forma, este consejo puede aplicarse a cualquier mujer que aspire a una posición de liderazgo en la iglesia. Se le recomendaría este ministerio, no porque argumente e insiste en reclamarlo, sino más bien porque se gana mediante su afabilidad, amor y servicio. En otras palabras, mostrando el mismo espíritu que debiera evidenciarse en el caso del hombre que desea ocupar un puesto de líder. Y esta, ¿por qué leo la nota? Porque estas notitas que trae esta Biblia es súper interesante, porque tenemos que pensar, no sé si ustedes conocen quién es parte o fue parte del equipo director, editor de esta Biblia. ¿Saben? ¿Lo han escuchado quién es? Ya. El editor de esta Biblia o el encargado y jefe de la edición de la Biblia Plenitud es Samuel Pagán. A mí me encanta. Samuel Pagán estuvo hace unos años acá en Chile. Y ¿por qué digo que es súper interesante? Porque él trabaja junto con su esposa, que también es doctora en teología. Y ellos hacen sus conferencias juntos, su ministerio juntos. Ella escribe también. Entonces, igual es súper interesante eso, ver que la posición también de quien está detrás en la elaboración de las notas, porque refleja obviamente lo que se cree, que es lo que él vive. Entonces, Samuel Pagán siempre ha sido uno de los elementos súper importantes de las traducciones de la Biblia, en particular de esta, y de las notitas que aparecen. ¿Ya? Por si acaso ahí entre paréntesis. Y vamos a ver también que tanto en los que mencionábamos recién, que son los códigos domésticos, el lugar, la forma en que el hombre y la mujer deben comportarse, también se refleja en las cartas pastorales que vemos en Primera de Timoteo 2, del 9 al 15. Vamos para allá. Primera de Timoteo 2, del 9 al 15. Esto de usar Biblia virtual, ahora ya ni me acuerdo dónde están los libros de la Biblia. ¿Cierto? Oye, sí, qué mala costumbre. Ahora se me pierden los libros. Primera de Timoteo 2. El que lo encuentra, lo lee, por favor. Acordémonos que las cartas... ¿Dos cuánto? Del 9 al 15. Las cartas de Timoteo son cartas donde Pablo le va enseñando a Timoteo cómo armar su ministerio, cómo establecerlo adecuadamente. Ya, Karina, por favor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Sigo? Sí, por favor. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, ahí hay varios temas que abordar.
Hay varios temas que abordar. Principalmente, el versículo 12 ha sido lo que a lo largo de la historia ha coartado mucho los ministerios de las mujeres o los roles que han podido tener dentro de las congregaciones. Porque tiene que ver, esto es uno de los versículos base, ¿no es cierto?, por los cuales se dice, no, ¿sabes qué? Ustedes tienen que estar abajo. No, es que tú no puedes predicar, tú les puedes predicar a las mujeres nomás, pero no les puede predicar un hombre, porque le estás ejerciendo autoridad, o sea, le estás diciendo cómo debe comportarse. Y vamos a ver algunas notitas al respecto de ahí un poquito más adelante, ¿ya? Entonces vemos en esta primera parte cómo los códigos domésticos se van articulando y se va ordenando la iglesia. Y si hablamos de orden, entre comillas, de orden en la iglesia, no podemos dejar afuera Primera de Corintios 14, 34 y 35. Así que nos vamos para allá. Primera de Corintios 14, 34 y 35. 14. Aquí. Y dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley, perdón, lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esa es una notita clásica. Entonces, acá ya definitivamente acuérdense que antes ella exhortaba, lideraban, enseñaban, y ahora acá con Corintio está diciendo, no, es que silencio, o sea, no puedes hablar en la congregación. Entonces acá no solamente se va estableciendo, como decíamos, este código, sino que este establecimiento llega hasta el punto de decir o de pedir a las mujeres callar, reduciéndola específicamente en el ejercicio de la profecía y en general reduciendo todos los espacios de participación. Entonces, estas provisiones para las mujeres con respecto a enseñar, bautizar, dirigir la cena del Señor, continuaron en los documentos posteriores que van estableciendo los padres de la iglesia. Ya hacia el final de este periodo posapostólico, las mujeres tenían funciones oficiales muy, muy secundarias. Muy, muy secundarias. Entonces vamos a ir viendo algunos detallitos que tienen que ver con estos textos, ¿ya? Algunos detallitos. Ahí, ok, pegada. Entonces, por ejemplo, en cuanto al código doméstico, la autoridad del profeta, porque estamos hablando en el caso de Corintios, que se está hablando del establecimiento del orden en la iglesia en cuanto a la exhortación de la profecía. Entonces, la autoridad del profeta, asumida como el don del Espíritu, fue eliminada y sustituida como un don, y a su vez fue eliminada y sustituida por el cargo del obispo. Y aquí es donde se da este proceso de la institucionalización. Y en la institucionalización, es decir, que cuando la iglesia se conforma de ser un movimiento donde simplemente algunos se reúnen, sino que se establece como tal, es que se empieza ya a decretar definitivamente este cambio. O sea, ya no van a liderar más, ya no van a profetizar más, no van a predicar, no van a enseñar. En el establecimiento de la iglesia, la mujer ya tiene un rol secundario. ¿Cómo funciona esto en relación a qué? ¿Por qué? Porque esta actitud negativa frente a las mujeres se debe también a la presión exterior de la cultura greco-romana. ¿Por qué? Porque veía en las casas iglesias que se estaban formando, que se generaron iglesias después, una célula subversiva. Entonces, no solo porque era peligro de que se levantara un grupo subversivo, sino porque además este cristianismo, teniendo mujeres liderando en par, porque no estamos diciendo que solamente lideraban mujeres, sino que lideraban hombres y mujeres a la par, lo que estaba haciendo en ese momento era desafiar el orden tradicional, no solo greco-romano, sino que también judío. Y eso para su tiempo fue bastante, como veíamos en las críticas, los cuestionamientos, fue bastante decisivo. ¿Por qué? Porque al desafiar la cultura, la sociedad de la época, como dice acá el texto,
estaban corriendo el riesgo también de desaparecer, y ahí es donde se va, le puse entre comillas esto porque los textos lo mencionan así, es que de ahí nace o se genera este patriarcalismo del amor. Así como es que sometas a su esposa, es que esposo ame a su mujer para que ella pueda someterse voluntariamente. Y lo pongo entre comillas también porque no deja de ser patriarcalismo, o sea, patriarcal igual, o sea, y se ha conocido durante la historia como el patriarcalismo del amor porque está o va de la mano, entre comillas, a que la iglesia cristiana empezó a predicar esto del orden dentro de la casa y de la iglesia en relación al padre de familia, y que se va constituyendo a partir del amor y el respeto y de amar a su esposa como su propio cuerpo. Entonces, no, es que no somos machistas, no, sino que lo que hay que hacer es que tú tienes que amar a tu esposa y ella tiene que someterse. ¿Ya? Entonces se va generando un poquito esta idea. Y quiero compartirles un texto, o sea, un segundito acá, unos videitos. Uy, casi me salgo de la reunión. No, nada que ver. Compartirles acá 2 videos. Uno tiene que ver, que como yo les decía, estuve buscando en YouTube, en internet, diferentes posturas acerca de la interpretación de los textos. Evidentemente, el 90 y tanto % va a hablar a que la mujer no debe predicar, no debe enseñar ni nada por el estilo. Pero me encontré de hecho me encontré hasta con una predicación de una de mis profes, que ella es bastante reconocida, hablando sobre para el 8 de marzo. Pero era muy larga, así que no la traje, además que es técnica y como que de repente cuesta entender. Pero quiero que reparen en este texto, en esta explicación, ¿ya? Este es un grupo, es una mesa de diálogo, contextualizo un poco, es una mesa de diálogo donde acá hay representantes de una universidad teológica, la Universidad Teológica del Caribe, y varios de ellos son profesores o son personas importantes dentro de esta universidad. ¿Qué es lo primero que pueden reparar de la mesa de diálogo? Miren, hay 3 personas. Acá hay otras 2 personas más. ¿Qué es lo primero que reparan ahí hablando de mesa de diálogo, el rol de la mujer en la iglesia? Que hay una mujer. Que hay una mujer y 4 hombres. Ya partimos ahí. De hecho, yo siempre lo comento de que hace una semana, no, unos meses, perdón, veía un seminario, así mismo, es que la mujer en la iglesia. Eran como 6 o 7 expositores y todos eran hombres. De hecho, yo creo que lo compartí en mi Facebook, lo puse en mi Facebook porque no podía, pues, o sea, con todo el respeto que me merecen las autoridades eclesiásticas, pero no puedes poner de hablar del rol de la mujer en la iglesia, no tener ni siquiera una mujer, todos eran expositores hombres. Así que yo decía, no, creo que esté muy interesante ese, ¿cómo se llama? Ese evento. ¿Ya? Entonces les voy a poner unos minutitos acá para que presten atención un poco a la explicación que va a comentar acá el teólogo. ¿Ya? Le daba a la mujer más protagonismo en el diaconado, en el servicio. Primitiva. Voy a hacer una crítica con la mano. Bíblicamente, ¿qué posición tiene la mujer dentro de la iglesia? Mire, doctor Yatensi. Voy a hacer una crítica textual bastante fuerte. La iglesia primitiva, pero bien primitiva, le daba a la mujer más protagonismo en el diaconado, en el servicio. La iglesia medieval no, por un problema de traducción de textos. Cuando uno lee la Reina Valera, otras versiones, uno se asusta. Ve a un Pablo en Efesios, capítulo 5, versículo 21-22, diciendo que las mujeres sujétense a los maridos, o que las mujeres se respetan a los maridos, etcétera, etcétera, o que las mujeres callen en la congregación, o que la mujer no enseñe sobre el varón. Lo dice, y eso ha influenciado mucho en la teología pastoral nuestra, porque es la palabra de Dios y nuestra hermenéutica es literal, lo que dice la Biblia, pero no es así en el texto griego. Hubo un problema serio. El que tradujo el Nuevo Testamento o toda la Biblia de las lenguas antiguas al latín fue el famoso Jerónimo, entre los siglos 4 y 5, y él le hizo decir a Pablo lo que Pablo nunca dijo.
Entonces la Vulgata Latina, que tuvo mucho poder, se convirtió como la Reina Valera para nosotros actualmente. Así se convirtió la Vulgata Latina como el texto sagrado. Y es más, la Iglesia medieval elevó al latín como la cuarta lengua bíblica. Entonces, a partir de ahí, nos quedamos encasillados en un machismo sin crítica. Porque un hombre llamado Jerónimo, un monje que amaba la castidad y veía a la mujer como el atentado contra su voto de castidad, le hace decir a Pablo lo que Pablo nunca dijo. También hay que ver que la traducción del griego, el griego es muy complejo para una traducción literal, no se puede, porque es una de las lenguas más analíticas para traducir. Pero si usted hace una crítica textual de los textos griegos, Pablo nunca dijo cosas así. Un ejemplo, en Efesios 5, 21 y 22, 21 dice: sometaos los unos a los otros. Da a entender que los débiles a los fuertes, da a entender eso, pero no está en el griego. Una traducción literal sería: sométanse mutuamente. Cambia. Y en el versículo 22 hay uno de los escándalos de traducción más increíbles. Dice: y las mujeres estén sujetas a los maridos. Y la palabra sujeción no está en el griego, pero está en el latín. O sea que vemos que se metió una mano fuerte en la Vulgata Latina que encasilló todas las traducciones modernas. Y termino con esto. Dirán, pero nuestra traducción, la Reina Valera, la Biblia del Oso, fue una traducción directamente del griego y hebreo. Eso es mercantilismo. En el fondo, Casiodoro de Reina hizo una traducción de la Vulgata Latina porque era un curita, un padre español que no sabía griego y hebreo sino latín, hijo de su época, con un buen corazón. Él hizo lo correcto. Entonces él no manejaba una crítica textual fina, manejaba el texto latino y lo traduce al español. Pero claro, si usted escucha a nuestra sociedad bíblica, va a decir que es una traducción directa del texto Receptus o del texto masorético del Antiguo Testamento. No es así. Entonces hay que hacer una crítica textual y recuperar lo que dijo la palabra de Dios en el manuscrito más antiguo. Esa es mi crítica. Y déjeme aprovechar para decirle que el doctor Yatesi lo hemos recomendado para que sea el representante de América Latina en la interpretación de la nueva versión de la Biblia. Así que celebramos desde aquí. Francisco y Pablo, en esta parte final de este programa, porque quiero que la pastora Virginia tenga el último momento. La Iglesia de Dios está discutiendo en los foros internacionales la posición de la mujer respecto al título de obispo. ¿Qué piensan ustedes, presidente de la Universidad Teológica? Me da mucha pena que el debate sea casi anacrónico, porque hace tiempo que la Iglesia de Dios en Puerto Rico rompió ese margen de esa distancia, esa pared, y desde que yo era chamaco allá en Puerto Rico las mujeres eran muy activas en los foros de los cuerpos de consejeros de la iglesia local, en la pastoral, y hoy por hoy en Puerto Rico la Iglesia de Dios tiene mujeres en el comité ejecutivo, así que ojalá utilicen ese modelo de Puerto Rico dándole un rol a la mujer mucho más proactivo y que la Iglesia de Dios rompa esa barrera. Y déjame decirte, en América Latina la mujer está en todas las posiciones, incluyendo supervisores de área, de regiones, que eso es un paso muy adelantado. Pastor Pablo Valentín, desde tu perspectiva, ¿cuál es la posición de la mujer en la iglesia? Sí, bueno, como dice mi compañero Francisco, en Puerto Rico los que somos pastores sabemos que la fuerza no solo del servicio, pero también del liderazgo está en las mujeres de nuestras congregaciones. Hace mucho tiempo tenemos mujeres en nuestros cuerpos de consejeros de iglesia local, tenemos mujeres líderes en Puerto Rico, que ahora mismo tenemos 4 mujeres en el cuerpo de consejeros a nivel nacional de Puerto Rico. Y entran por sus méritos. Y entran por sus méritos, no porque es un espacio reservado para mujeres. Entran allí porque han hecho el trabajo, han ejercido la influencia del liderazgo y por eso llegan allí. Déjeme decirle algo, para mí, yo no me considero un especialista en iglesia, pero sí las veo, las estudio. Me gusta ver las transiciones que da la iglesia. En los últimos 24 meses he estado ligado a pastores e iglesias. No hay una iglesia que prospere si no está la mano de la mujer ahí. De acuerdo. Me parece que la asignación, la función de la mujer es esencial, es protagonista y es importantísima. Virginia, pastora, sería muy difícil a un pastor no contar con el ministerio de la mujer, y sería injusto no pensar que la mujer no solamente puede servir en la iglesia local, sino que puede servir en cualquier posición que pueda tener cualquier organización. ¿Qué tú piensas? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el ministerio pastoral reconoce la voluntad
de la mujer, no solamente del servicio, en el ejercicio del ministerio, sino también desde la teología. Las mujeres hacemos teología. O sea, que estamos en ese sentido a la par que el hombre. Y creo que hay un movimiento muy bueno, muy positivo a favor del hombre y de la mujer en el ministerio, para que la mujer se vea en el sitio al que le corresponde, tomando las posiciones de liderazgo, asumiendo las responsabilidades que puede asumir desde hace mucho tiempo, hace años, y que Dios, ¿verdad?, ha delegado también en ella. Estos dones y estos talentos no tienen nombre de varón, tienen nombre de la creación divina, hombre y mujer. Perfecto. Tenía un amigo que decía con él algo, yo quiero terminar con esto. Decía, si le damos... Ay, me encanta ella. Me encantó ella. La amé. Sí, de hecho a mí me gusta cómo cierra él porque dice, yo creo que el temor está que si no, le damos la opción nos quitan los trabajos. Pero en realidad yo creo que vas apuntando un poco más a la interpretación. Y en base a eso, por ejemplo, hay cosas que hay que decir, que ya están a lo largo de la historia, ya están bastante estudiadas y probadas, y que tienen que ver, por ejemplo, con Primera de Corintios 14, del 13, el 14, perdón, del 34-35, que es el que hay en la mujer en la congregación. ¿Por qué? Porque ya está bastante claro y estudiado que el versículo 34 y 35 dentro del contexto del capítulo 14 y anteriores donde se habla del orden de la iglesia y Pablo, ¿no es cierto?, está estableciendo esto, a que posteriormente a la escritura de la carta es que nace este texto siendo una glosa. No sé si han escuchado el concepto de glosa, si les suena, ¿no? ¿Sí? Las glosas, Perdón, me perdí, no te entendí lo que dijiste. Primera de Corintios 14, 34-35, que es el que dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿No es cierto? De partida, uno de los argumentos principales es que Pablo cita bastante poco la ley en este contexto, ¿ya? Y lo segundo es que se ha reconocido de que en el texto bíblico, en algunas partes hay elementos que se llaman glosas. ¿Se acuerdan del estanque de Betesda? Que es donde dice la primera parte del estanque de Betesda, que dice de que había un ángel que agitaba las aguas y que corrían los enfermos, todos así en su maratón, y corrían y que el primero que llegaba era el que se llevaba el milagro. Siendo sincero, ¿le encuentran alguna lógica? Un poco. No, ¿verdad? Pero es tanto ese texto como este, el de Primera de Corintios 14, entran en la categoría de glosa. ¿Qué era una glosa? Que cuando los textos griegos, cuando los textos se estaban escribiendo, lo que iban haciendo los escribas es que iban apuntando notitas alrededor. Notas como hacemos nosotros con nuestra Biblia, así para explicarlo de forma súper simple. Y en esas notitas, muchas veces y posterior, y sobre todo dado el contexto de lo que iba ocurriendo después en esta escritura de la Biblia, acuérdense que la escritura al principio, la imprenta nació en 1500, antes de la imprenta, todos esos siglos anteriores, lo que se hacía era que se iba escribiendo, ¿no es cierto?, a manito, y habían copistas que se ponían, ¿no es cierto?, todos en filita con sus escritorios, y había una persona que iba dictando el texto y ellos iban copiando y así se iban generando ejemplares de la Biblia. Entonces se menciona o se cree o se dice que estos dos textos fueran notas explicativas que estaban alrededor del texto, pero que no eran propiamente tal de él. ¿Por qué podemos creer de que puede ser una versión bastante posible? Porque si usted hace su lectura del capítulo 14 y saca los versículos 34 y 35, no pasa absolutamente nada en el texto. De hecho, mire, voy a partir del 31. Ya, por ejemplo, ya 30, pues está hablando de la profecía y de cómo es la dinámica
de cómo se va a trabajar la profecía en la iglesia. Entonces dice, asimismo los profetas hablen de 2, de 3 y los otros juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero, porque podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, puesto que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Estoy en el 33. Sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿No les suena un cierre en el texto? Y después, miren, me voy a saltar al 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar de lenguas. Notan que entre el versículo 33 y el 36 hay una continuación del texto y que si sacamos el 34 y 35 no pasa absolutamente nada. Se dan cuenta que cuando está hablando en el 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas de la ley y los profetas. Y si quieren preguntar, pregunten en su casa, pero está hablando de quienes profetizan. Y en ese texto, en ninguna parte de los dos versículos, habla acerca de las mujeres profetizando. Entonces, si ustedes se dan cuenta y lo analizan, se nota más como una glosa, como una notita que tal vez pudo haber estado alrededor y que con el pasar de las escrituras, ¡pum!, ya, incorporaron. Y la mejor prueba, como les decía, es que si yo saco los dos versículos, sigue teniendo la misma lógica en adelante. ¿Ya? Eso es un tema y eso es el concepto que se utiliza o que se conoce como glosa y que tiene que ver con estas notitas que están añadidas en algunas partes de los textos. No son muchas por si acaso, no se asusten, no es que todo el texto o gran parte de la Biblia tenga notas adicionales, pero, y aclaro con esto, aclaro un punto súper importante que tiene que ver con la inerrancia de la escritura. Aquí no estamos diciendo que el texto bíblico en sí está mal, estamos diciendo que las escrituras, la escrituración del texto puede haber tenido errores, ¿ya? Por copistas que después pasaron a ser parte del texto. Pero lamentablemente estos errores también han jugado un tema importante y lo otro además porque están fuera de un contexto determinado. Porque el contexto de los corintios también es súper particular, porque acuérdense que es una iglesia gentil. Y acuérdense que Corintio, o Corinto, que era la ciudad, Corinto era una ciudad puerto, era una ciudad gentil. Y las creencias que habían en esta comunidad de los hombres y mujeres que estaban llegando al cristianismo eran bastante importantes, porque la vida que ellos tenían en relación, ¿no es cierto?, a las prácticas con las diosas, donde las mujeres sí tenían un rol súper importante, acuérdense de las sacerdotisas sagradas, el rol que tenían. Entonces vemos de que parte de esto se están trasladando, se están convirtiendo mujeres que también estaban muy acostumbradas a tener una participación bastante interesante en los cultos de las diosas griegas. Entonces no hay que olvidar eso tampoco. Yo les quiero mostrar un canal, por tiempo no alcanzo como a reproducir el video, pero pueden anotar el nombre, yo lo encontré súper interesante y verlo después, porque esta chiquita, hay una jovencita acá que hace un análisis de estos textos y que hace un análisis súper interesante en relación a la cultura también. Ya, así que les voy a mostrar el canal, pero no voy a alcanzar a reproducirlo mucho porque es un poco largo, ¿ya? Este es un canal de YouTube. Ay, perdón. Ay, me fui para el otro lado. Este es un canal de YouTube que el video se llama La mujer debe callar en la iglesia, análisis de los versículos de Pablo. Y el canal se llama, para que lo puedan apuntar ahí, La Vida Clara. La Vida Clara. Y aquí ya va haciendo, como decía, ya por tiempo no se los puedo reproducir, pero va haciendo un análisis bastante interesante también del contexto de este versículo y también del texto que dice, y se salvará engendrando hijos, que igual nos hace raro, porque si fuera por eso,
Yo que no tengo hijos y no tengo planes de tenerlo tampoco, no me estaría salvando. Así que por eso no podemos tomar tan literal los textos de la escritura, porque no dice, o sea que, y ahí ya vemos un poco de ruido, como les decía, porque si dice el texto que las mujeres se salvarán engendrando hijos, ¿y qué pasa con las que nos puedan tener? ¿Y qué pasa con el sacrificio de Cristo? Entonces, ¿cómo Pablo puede estar diciendo eso? Entonces, a eso vamos, que estos textos hay que leerlos teniendo en consideración la cultura, por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo, y porque no tienen sentido tampoco con lo que es la fe que hemos visto precisamente en Primera de Corintios 15, un poquito más abajito, donde Pablo está hablando de la resurrección en Cristo, de lo que es el Evangelio y de aquello que nos hace salvos. Entonces después encontramos a Pablo diciendo que la mujer se salva engendrando hijos. Hay algo que me hace ruido. Entonces, por eso que los textos hay que también estudiarlos a la luz de conocer el contexto histórico de por qué Pablo le está diciendo esto a sus destinatarios de las cartas. Acuérdense que las cartas no están hechas para nosotros directamente, sino que las cartas en el Nuevo Testamento, donde encontramos los códigos domésticos, fueron escritos en relación a dificultades que existían en las comunidades que le escribían a Pablo. De hecho, se cree que los corintios eran 4 cartas y que nosotros tenemos 2 de ellas solamente. Entonces, están respondiendo a preguntas que le hacían los hermanos de las iglesias y que él está respondiendo para ellos, no para nosotros 2000 años después. Por eso es que es importante conocer el contexto, por qué le está diciendo eso, cómo eso se condice con el evangelio propiamente tal, el evangelio de Cristo, porque sí, vemos que lo que decía recién, si nos salvamos engendrando, entonces ¿qué pasa con el sacrificio de Cristo? Entonces no me cuadra que en el mismo Pablo haya un discurso tan extraño. Por eso que hay que investigar un poquito más. Y les dejo este canal, porque ya tiene como 3 videos en relación a este tema. Y yo por lo menos lo encontré súper interesante porque ahonda un poco más en el contexto histórico de lo que estaba pasando específicamente en ese lugar donde Pablo estaba hablando, ya para que lo revisen. Y finalizo ya con esta última parte. ¿Qué es la resistencia? Finalizo con la resistencia. ¿Por qué? Porque si bien vimos que la mujer poco a poco comienza a ser bajo este código doméstico, bajo las instrucciones pastorales, empezamos a ver un cambio en lo que se convierte históricamente la mujer en la iglesia. Sí hubo en la historia mujeres que fueron parte de la resistencia y movimientos súper importantes, como las beguinas ya en la Edad Media, en que rompen esquemas de la época, en que van a presentar a un Dios que después la iglesia empieza a alejar un poco de las personas. Y este grupo de mujeres, ahí para que le apunten, las beguinas o las místicas, traen a este Dios a las personas comunes y corrientes del pueblo, personas normales, y les empiezan a enseñar de que este Dios no estaba ya al que alcanzaban solamente los clérigos, aquellos que sabían, ¿no es cierto?, las lenguas sagradas, sino que ese Dios estaba disponible para todas. Y que muchas de ellas también sufrieron la muerte, fueron quemadas hasta como brujas, porque se opusieron o fueron parte de la resistencia de no encasillarse en un convento, sino que salir a predicar a toda criatura. Entonces, vemos cómo la iglesia lamentablemente, constantemente a lo largo de la historia va un poco apagando este rol de la mujer, pero aún así sigue existiendo mujeres que marcaron, o grupos de mujeres que fueron marcando y siendo aporte para sus comunidades, ¿ya? Entonces, como dice el texto, siguieron actuando de acuerdo a su percepción del Evangelio, a lo que leyeron de Cristo, a este movimiento también que Pablo empezó a fundar como la iglesia cristiana, pero que también nos deja en un dilema, y es lo que conversamos, por ejemplo, en mi clase el jueves con uno de los profes en educación cristiana, porque él comentaba de que fue a predicar a una iglesia, le invitaron a predicar, y él habló acerca de la participación de las mujeres y después se acerca un hermano y le dice, ya, pero Pablo dice
que la mujer calle en la congregación. Entonces usted está diciendo que la mujer tiene que predicar y todo el tema. Y el profe le dice, le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí. Sí, porque dice, obvio, estoy en la iglesia. Pero le dice, ¿y en qué discurso cree usted? En el de, y no es que no es desacreditar a Pablo, pero muchas veces nosotros somos más paulinos que cristocéntricos, partiendo de esa base, que somos más paulinos que cristocéntricos. Y lo que conversábamos recién, y más encima, a veces nos ponemos paulinos sin detenernos a conocer el contexto sociopolítico cultural en el que Pablo estaba hablando y a quién le estaba hablando. ¿Y en qué contexto nace esto? Entonces ahí es donde es importante analizar que nosotros somos creyentes en Cristo y que lo que nosotros debiésemos ir perpetuando son las enseñanzas de Cristo, una enseñanza de iguales, ¿no es cierto? Una enseñanza donde no hay género, donde no hay clases, sino que somos todos igual, un mismo. Entonces, ahí es donde nosotros muchas veces nos detenemos y vamos tomando esas decisiones o las organizaciones y decir, no, es que en realidad, cierta forma da lo mismo lo que Cristo dijo, porque después Pablo dice que la mujer tiene que callar en la congregación. Y ahí nos entramos en ruido, porque ¿cuál de los dos? Y ya los escritos apócrifos, perdón, en el siglo II nos muestran un liderazgo femenino prominente y de hecho se cita, a pesar de que ya se había excluido a toda la mujer dentro de estas posiciones de liderazgo, el obispo de Cesarea, Firmiliano, hace una mención dentro de sus escritos donde habla acerca de esta mujer que hace o celebra la cena del Señor en medio de la persecución y cómo ella es capaz de reunir a mucha gente que estaba en la dispersión y de celebrar la cena del Señor. Entonces, me llevo a esta reflexión, que la resistencia de las mujeres a callarse no ha parado hasta hoy. Las mujeres sentimos que el Espíritu de Jesús y su movimiento sigue animando a sus seguidores, hombres y mujeres, dándoles fortaleza y sabiduría para que la comunidad de iguales lleve adelante el mensaje del reino de Dios y a la vez la denuncia de todo aquello que oprime y excluye a la mujer y a cualquier miembro de las comunidades. Y cierro con eso. Que no calle la mujer en la congregación. Así que aquí termina nuestro ciclo haciendo el llamado a la relectura histórica de aquello que nos hace cristianos. Y nos hace cristianos el mensaje de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio, que no excluye, que no segregan, y que recordemos que nuestra raíz es esa. Nosotros somos cristianos y nosotros llevamos el mensaje de Cristo. ¿Ya? Así que cierro con ese mensaje, que no calle en la congregación. Y con la tarea final. Tarea final. Dos cosas, principalmente una. Investigue a una mujer que haya dejado huella en la historia de la iglesia, que se haya destacado por su servicio a la obra del Señor. Puede ser de la historia o puede ser contemporánea, como usted quiera. Contemporánea me refiero a que puede ser una mujer ahora, en nuestros tiempos. Una de ellas, investigue, busque a alguna que usted le haya llamado la atención y quiera contarnos su historia, y cierre ese escrito con una pequeña reflexión acerca del valioso aporte que son y que pueden llegar a ser las mujeres en las congregaciones cristianas. Máximo 2 páginas, ahí lo envían a mi correo, hasta la otra semana. Esa es la actividad de cierre. ¿Ya? Termino ahí. Le sacaron fotito, ¿no es cierto? Sí, yo lo sé. Súper. Así que cerramos acá con un tiempo de consultas, dudas, comentarios al respecto. Como comentario nomás, por ejemplo, cuando hablaban del contexto de que generalmente cuando se habla de las mujeres en la congregación y que son hombres los que participan de esa reunión y pocas mujeres, pienso yo que ellos lo hacen de cierta manera así, tratando de ponerle el parche a la herida, ¿no?
Porque si ellos mismos como hombres respaldan a la mujer, el resto de hombres tendría que de manera consciente aceptarlo, porque si una mujer les va a decir de que tienen que aceptar a las mujeres, sería como dar mi referencia de mí misma, po. Pienso que Ahora de cierta sí, manera lo hacen así, po. el detalle está en que la mayoría de esas intervenciones son para decir que cae en la congregación. Ah, ya, bueno, ahí hay un punto de vista. Porque por último, si yo dijera, no sabes qué, porque es muy poco el porcentaje que es capaz de decir, no sabes que estos textos son de problema porque no se han interpretado adecuadamente, pero la mayoría de ellos son para decir, no, es que el rol de la mujer en la iglesia es enseñando a otras mujeres. El rol de la mujer en la iglesia es ser la esposa del pastor, no la pastora. ¿Y qué implica eso? Implica una diferencia importante. Sí. Lo otro que a mí me ha llamado mucho la atención, como estaba leyendo delante la hermana Karin, cuando dice, las mujeres sujétese a sus esposos. Ese texto o esa palabra, ay, a mí todo el tiempo como que me da eco y siempre como que la busco. Y por ejemplo, hace un tiempo atrás escuché esa sujeción como hablaba usted recién, del hecho de que uno ceda su autoridad. De que uno ceda, o sea, como decía el texto, mientras el hombre, entre comillas, ame, la mujer como que le es más fácil, entre comillas, como de entregar esa sujeción, pero era una sujeción condicionada, que si él me ama yo le entrego, pero si él no me ama no le entrego nada. Y el otro día estaba escuchando otra predicación y me gustó mucho esa referencia que el pastor que estaba escuchando dio, que era con la sujeción respecto a no dividirse, a la sujeción respecto al contexto de que la mujer estar sujeta a su esposo, sujeta en el sentido de no separarse, de no dividirse, así como el hombre está sujeto a Dios, o sea, tampoco puede separarse ni dividirse. Y de todo lo que he escuchado con respecto a este texto y a esta palabra, podría decir que me quedo con esa versión. De todo lo que he escuchado hasta el momento, me quedo con esa versión que es de estar sujeta al no separarse, al no dividirse, al apoyarse, al contenerse, así como el hombre a Dios, de la misma manera, de esa misma calidad de influencia. Porque en estricto rigor el concepto de sometimiento tampoco existía en el griego. Claro, por lo que decía nace del latín. el doctor de Costa Rica, lo agrega al tiro a mi Instagram para seguirlo. Sí. Entonces, por ahí nace el tema que de repente los que nos hace ruido este concepto de sometimiento como obligatorio. Entonces, hay que ir un poquito a la raíz de cuál es el concepto de base que se utiliza para sometimiento. Y de hecho, ¿qué fue lo que se quiso es decir? el concepto de sometimiento, pues otro, que es distinto. Está un poquito el tema. Buenísimo. Voy a tener que apagar la cámara y el micrófono un poquito. Hola, Marco. Dime no qué problema. La Karin dice, estoy con ruido a mi lado. Sí. Entonces, a eso un poco es el llamado y por una parte es complejo pensar en todo lo que se ha coartado a lo largo de la historia, de una comprensión tan difícil sobre el texto y sobre las consecuencias que ha traído a lo largo de la historia, de ministerios, de ejercicios. Imagínense, la teología feminista partió en la década del 60, muy poco tiempo, muy poco tiempo, y ha tenido bastante auge en cuanto al estudio de hacer una hermenéutica, de traer el texto, ¿no es cierto?, hacia nosotros e interpretarlo hoy día a la luz de ambos, como decíamos, de ambos ojos, a la luz de una relectura de ojos de hombre, pero también de ojos de mujer, porque siempre vamos a apuntar a lo mismo, no hablamos de ser superior, hablamos de ser iguales, no hablamos de ser mejor que los hombres o más que los hombres, sino de una lectura de iguales, de poder interpretar a la luz de la igualdad, a la luz de la creación original, ¿no es cierto? De que Dios nos creó seres en relación iguales a Él. Entonces, por si acaso, apuntando a eso. Ni más ni menos, igual. Sí, lo que pasa es que tiene el feminismo tiene muchas áreas. Ustedes también en el área cristiana van a encontrar feminismo radical, donde van a ver a líderes pro aborto y todo eso, y demás.
pero en realidad yo por lo menos me enfoco, o en el que yo estoy estudiando está enfocado en cuanto al estudio bíblico, al estudio de la lectura bíblica, más que todo lo otro que no comparto específicamente. Y porque también nos ha llevado a la investigación desde la antropología, desde la historia, desde la crítica textual, que decía ahí el doctor en teología, desde la crítica textual para poder analizar que la historia, que como se ha hecho historia siempre, no solo desde el área cristiana, sino también desde el área secular, ha dejado a las mujeres en segundo lugar. E incluso hay muchas escritoras que, Sor Juana Inés de la Cruz y otras que escribían con seudónimos de hombres para ser más aprobadas socialmente, ¿no es cierto? Porque por ser mujer no podían serlo. De hecho, no solo en la historia, también en la ciencia, pasa, ¿cómo se llama? El efecto Matilda, que también es un tema importante, que los reconocimientos de científicas de la historia siempre estuvieron de manos de los hombres que trabajaban con ella y que tomaban los créditos de los descubrimientos. Entonces, esto no es un tema solamente que ha sido en cuanto a la religión, sino que ha sido en general de forma transversal a la historia. La diferencia que hay que hacer hincapié en el caso de nosotros es que la parte fundamental es que lo que nosotros creemos es en Cristo y que el evangelio de las buenas nuevas era un evangelio de igual para todos. Esa es la diferencia. Entonces, cuando ese feminismo se vaya a estudiar, a hacer las disciplinas, a abogar en pro de eso, yo me sumo en pro de eso, de ir a la raíz, de buscar el texto escrito, de llevar el mensaje de Cristo y decir, oye, fuimos desde la gracia de Dios, desde las palabras de Jesús, desde sus buenas nuevas, Él nos creó como iguales. Y el mensaje de Cristo nace en una igualdad que era súper atípica a la época, pero que Él toma y dice, no, es que en el reino son todos iguales. Entonces, desde ahí ya nosotros podemos decir a todos los que dicen, no, es que la religión es machista. Sí, la religión fue machista y lo reconocemos. La religión es machista. Lo que no fue machista es el mensaje de Cristo. Y para nosotros que somos cristianas, ese es el punto central. Y la historia, claro, ha cargado sus pecados, la iglesia en general, a lo largo de todo lo que ha sido la historia, en muchos temas complejos, muchas muertes, o catalogar todo, ¿no es cierto?, como una herejía. Entonces, lo importante es nosotros como creyentes ir a nuestra raíz y ver que el mensaje de Cristo y el mensaje del reino era un mensaje entre iguales. ¿Ya? Así que ahí cierro mi participación. Muchas gracias por este tiempo. Ahí sí está Pastor por ahí, Pastora. Muchas gracias por la oportunidad. Yo de verdad me encantó este curso. Estoy feliz. Espero no haber hecho tanta revolución, pero estoy feliz. Así que de verdad le agradezco mucho la instancia de poder haber compartido estas cosas, de la buena onda también de las chiquillas, de poder habernos acompañado en esta primera parte del proceso. Si tú te fijas esperando con el pelo corto, porque quedé despelucado con el curso. No, excelente, Jessica, muy bien, me encantó cómo lo planteaste y se hizo, creo que pensando en Cristo, pensando en el reino, pensando en una teología sana que lo que hace básicamente es conectarnos hombres y mujeres y no colocar al uno en contra del otro o uno superior al otro, y eso es maravilloso. Así es que te felicito. Creo que lo hiciste espectacular. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Vale? Nos vemos mañana. Sí, perfecto. Muchas gracias, Jessica. Queda grabada tu clase y las clases van a estar disponibles en la plataforma, ¿ok? Súper. Muchas gracias. Nos vemos ahí, van a ver su... Gracias, Jessica. Nos puedes enviar la tarea en el PDF o Word, ¿te parece? Ya. ¿Lo subo a la plataforma o se lo envío por WhatsApp? Envíalo por WhatsApp, después yo lo subo a la plataforma igual, ¿vale? Oh, igual voy a de todas maneras, yo le tomé una foto y la subí recién al WhatsApp del curso. Ah, súper, igual lo voy a excelente. compartir. Ya, súper. Sí. Excelente. Súper. Pero ya no hay excusa.
Excelente. Abrazo, Jessica. Un abrazo, que Jessica, estés bien. maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me hubiera encantado que hubiera sido más largo. Ahora vienen Súper temas bien. geniales también, así que aprovechen de sacar jugo a todo el diplomado con el que están trabajando. Nos vemos. Un Adiós. abrazo, que estés bien. Chao. Chao, chao.